Muy bien, este es el segundo video de la clase del 2 de, no, perdón, del 8 de septiembre, ¿verdad? Se interrumpió el video anterior por la cantidad de memoria que ya tenía aquí sin eliminar algunos videos anteriores. Pero bueno, aquí estamos de vuelta donde mi par electromagnético generado es el producto de la fuerza y el radio, que son 2.2 centímetros. Claro, esto en metros, dándonos un total de un par electromagnético de 9.038 newton metro. A continuación sería determinar el siguiente inciso, que es la potencia, la máxima pendiente que puede tener el vehículo para poder subir a través de esa pendiente con el par que puede desarrollar el motor. Entonces la máxima pendiente pues va a seguir siendo con una velocidad a 50 kilómetros por hora. Entonces en este siguiente inciso la máxima pendiente es lo que se va a determinar. Esto a los 50 kilómetros por hora. Entonces tenemos ahí un par máximo que podemos determinar, el cual va a ser prácticamente pues 10 veces, ¿verdad?, el par que calculamos en el inciso B. Entonces, este es el inciso B. Entonces el inciso B nos permitió calcular el par, que fueron 7.96 newton metro. Entonces el 100% sería 10 veces ese par, que aproximadamente son los 79.6 newton metro. Entonces lo que le falta al motor de extraer el par para subir la pendiente máxima, pues sería el 90% que le faltaría de aprovechar de ese par total. Entonces ese 90% que le falta pues es 9 veces el par del inciso B. Entonces eso nos daría los 7.96 por 9, nos da 71.64 newton metro, que le podemos extraer todavía como máximo de par al motor. Y esto pues solamente es para el ascenso, ¿verdad? Solamente para el ascenso del vehículo a través de esa pendiente. Entonces ahí como nota, ¿verdad?, el 90% de ese par que le podemos aprovechar al motor del par máximo, que el par máximo fueron aproximadamente los 80 newton metro para subir con esa pendiente. Es lo que le queda aquí para subir con esa pendiente. Ok. De tal suerte que nuestro par de los 71.64, pues ahora aprovechamos el cálculo de la fuerza, que va a ser 9 veces
el par del inciso B, que tenemos aquí definido, sobre el valor del radio, ¿verdad? Entonces recordemos, el par es fuerza por radio. Entonces, como solamente tenemos ya 71.64 Nm que nos queda para aprovechar el par máximo del motor, pues esto sería los 71.64 Nm dividido por los 0.022 metros. Entonces aquí se van a eliminar metros y nos queda una fuerza de 3.256.36 newton. ¿Okay? Y bueno, ya para concluir con el ejercicio, lo que resta es precisamente de esta pendiente, que es lo que estamos buscando, cuál es la máxima pendiente, pues solucionamos a partir de la fuerza que acabamos de determinar. Entonces la cantidad de fuerza que debemos ejercer para mover el vehículo, pues es fuerza sobre la masa y la gravedad. Nos queda aquí la componente perpendicular a la pendiente, que sería el coseno, que sería esta fuerza, el coseno de los 90 menos teta, y lo que andamos buscando pues es el valor de teta. Entonces pasamos el coseno inverso a esta relación, despejamos el valor de teta, quedando como resultado los 90, con este signo de teta pasa aquí 90 positivo, y esto como el signo negativo del ángulo calculado por esta relación, por el coseno inverso. Finalmente, el máximo ángulo que debe tener la pendiente para que el motor del vehículo pueda entregar el máximo par, pues van a ser 16.06 grados. Y con eso pues se termina el ejemplo, para coincidir aquí con la máxima pendiente a la máxima cantidad de par que el motor puede entregar. Muy bien, lo que vamos a ver a continuación es un poco de la teoría que se refiere al cálculo o al método de calcular la medición del momento de inercia. Para terminar este momento de inercia, es esencialmente conocer algunas características del motor y pesos entre el motor y la carga. Entonces es posible calcular el momento de inercia, y esto se puede hacer por varios métodos. Experimentalmente pues se hace midiendo a través de una prueba que se denomina prueba de retardo. Entonces vamos a ver primeramente el método de la prueba de retardo, y en la próxima clase veremos el método gráfico. En la prueba de retardo se opera prácticamente el motor y la carga a través de un drive. El drive pues es el accionador, que prácticamente es un convertidor de potencia, que tiene la capacidad de entregar la potencia, la tensión y la corriente a la máquina eléctrica, en este caso a un motor de corriente directa o un motor de corriente alterna, dependiendo de la característica de esta máquina eléctrica. Entonces se opera a una velocidad ligeramente mayor a la velocidad normal o a la velocidad nominal del motor. Se está manejando el motor a esta velocidad junto con la carga, y se interrumpe de momento el suministro de alimentación al drive, de tal forma que el drive deja de alimentar al motor. El motor continúa operando simplemente con la energía cinética que está almacenada dentro de la máquina, del motor.
y del mismo drive, ¿verdad? Porque el mismo drive actúa como un elemento que puede aprovechar la energía de la parte mecánica hacia la parte eléctrica, pero el drive simplemente dejó de alimentarse. Entonces el motor se empieza a desacelerar debido a las pérdidas mecánicas rotacionales internas que tiene el motor. Entonces lo que se hace es registrar la variación que tuvo la velocidad con respecto al tiempo. Entonces hay un registro, ¿verdad?, de la velocidad a la que estaba, y luego la velocidad se va a ir monitoreando y se registra una cierta velocidad a un cierto tiempo. Es decir, se va a empezar a decrementar la velocidad. A cualquier velocidad, en radianes, omega m, la potencia que se consume al alimentar a las pérdidas rotacionales va a estar dada por esta tasa de cambio de la energía cinética. Entonces, esta tasa de cambio es prácticamente una potencia que representa las pérdidas rotacionales que va a tener el motor. Y esta tasa de cambio es la variable de potencia, la PEV, que va a ser la diferencial con respecto al tiempo de esa energía cinética, la cual es un medio de la energía, de la inercia o momento de inercia equivalente por la velocidad del motor al cuadrado. Entonces esa va a ser una diferencial de cambio de energía en el motor. Entonces esto simplemente lo podemos simplificar de esta manera: la inercia, la velocidad de la máquina, y nos queda aquí una derivada con respecto al tiempo de la misma velocidad del motor. Entonces esta va a ser una tasa de cambio de la energía cinética. Entonces aquí lo que se hizo simplemente separar en dos términos a la velocidad del motor, la velocidad angular, dejándonos aquí una de las velocidades como una derivada de esa velocidad. Entonces de la prueba lo que se obtiene cuando quitamos la alimentación al drive y al motor es medir en cierto tiempo este cambio de velocidad, ¿verdad? Y tomar también la lectura del tiempo en que quitamos la alimentación y el momento en que medimos una cierta velocidad. Vamos a medir básicamente diferenciales de velocidad y diferenciales de tiempo. De tal forma que ahora el drive se reconecta a la alimentación nuevamente y se opera a la velocidad nominal. Entonces lo que va a hacer es medir la potencia que necesita alimentarse al motor mecánicamente, y eso va a representar la energía mecánica rotacional hacia el drive. Entonces al motor no se le deja llegar a cero o quedarse en reposo, sino que en cierta velocidad se vuelve a alimentar, y la medición que hagamos de la potencia que necesita el sistema eléctricamente alimentar al motor, esa va a ser la potencia mecánica rotacional que necesita el drive para sostener a la combinación motor y carga. Entonces lo anterior es una aproximación a la potencia P definida en esta ecuación 1.14, de tal forma que ahora el momento de inercia se puede calcular por medio de esta ecuación. Tenemos la potencia medida de las pérdidas, y de aquí medimos las diferenciales de velocidad y de tiempo, medimos la velocidad nominal a la cual vamos a llevar a la máquina, y despejamos la inercia de este sistema. Entonces esa va a ser la cantidad de momento de inercia que va a tener el sistema motor y carga. Sin embargo, pues este método tiene sus desventajas, ¿verdad? Como cualquier experimento que podamos hacer
al respecto va a haber algunas desventajas al momento de hacer la medición. Y es que las pérdidas mecánicas rotacionales no se pueden medir con exactitud o precisión, debido a que las pérdidas del núcleo y las pérdidas mecánicas no se pueden separar. Entonces aquí van a ir contenidas tanto pérdidas de núcleo, ¿verdad? El núcleo que tenemos en el campo de un motor sincrónico, o las pérdidas que tenemos en el núcleo de la armadura de un motor de corriente directa. Esas pérdidas pues no las podemos separar de las pérdidas rotacionales. Entonces ahí van incluidas en esa potencia que se midió de entrada una vez que volvimos a reconectar el motor con el drive. De tal forma que en vista de este detalle de la desventaja, la prueba de retardo en motores de corriente directa con excitación separada o en el motor sincrónico se realizan con el campo conectado, ¿verdad? O encendido. Y ahora las pérdidas del núcleo se incluyen en las pérdidas rotacionales, lo cual esto se obtiene como una diferencia de la potencia de entrada de armadura y las pérdidas del cobre de la armadura. Entonces con esto prácticamente terminamos esta segunda sesión del video para la clase del martes, y el miércoles vemos el método gráfico utilizado también para determinar el momento de inercia equivalente, que es un método pues más preciso.